Muy buenos días, hermanos. Vamos ahora a adorar a nuestro Señor a través de la exposición de la palabra, pero también a través de la audición de la palabra. Vamos a ubicarnos en ese texto que acabamos de leer, Mateo capítulo 6, y vamos a continuar analizando esta importante guía de oración que se denomina el Padre Nuestro. Quiero entonces que nos ubiquemos en particular en el versículo 10, Mateo capítulo 6, versículo 10, y vamos a leerlo nuevamente, solo ese versículo, para considerar esa pequeña frase que nos corresponde hoy. Dice así, nuevamente el versículo 10: venga tu reino, y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es, hermanos, la frase que en esta mañana vamos a estar estudiando. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y quisiera, hermanos, recordar algunas cosas que nos ayudan a entender mejor este Padre Nuestro que el Señor Jesucristo dio allí en el discurso del Sermón del Monte. Y es que estas tres peticiones o estas tres primeras peticiones son peticiones que tienen que ver con los intereses de Dios por encima de nuestras propias necesidades. Nuevamente, estas tres primeras peticiones tienen que ver principalmente con los intereses de Dios por encima de nuestras propias necesidades. Con esto, el Señor Jesucristo nos está enseñando que aún en la oración son los intereses de Él, su nombre, su reino, su voluntad, los que deben tener la prioridad en nuestras vidas. Ya hemos estudiado lo que significa orar, santificado sea tu nombre. Ya hemos estudiado también hace 8 días lo que significa que venga tu reino, y hoy vamos a tratar de comprender un poco, vamos a ver esa frase, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y para eso, hermanos, he titulado a este sermón así: hágase tu voluntad, un ruego por el derrocamiento del yo. Y he escogido este título, especialmente la segunda parte, un ruego por el derrocamiento del yo, porque lo que nosotros normalmente oramos cuando oramos al Señor es hágase mi voluntad, hágase mi voluntad. En todo lo que pedimos es que nuestros deseos, nuestros planes y nuestros proyectos se lleven a cabo. Y por eso, cuando dice esta oración, hágase tu voluntad, es una oración que está derrocando nuestra propia voluntad o nuestro propio yo. Y quisiera que analizáramos en tres puntos principales lo que significa y lo que implica esta petición, hágase tu voluntad. De manera que lo primero, hermanos, que quiero que consideremos, ¿me ayudas ahí, Miguel? Eso, lo primero es el significado. ¿A qué se refiere Cristo cuando con estas palabras Él dice, hágase tu voluntad, ¿no? Siempre leerlo al contrario ayuda un poco a aclarar la idea, es decir, que tu voluntad se haga, que tu voluntad sea hecha, o se puede leer así, que podamos hacer tu voluntad. Eso es lo que básicamente significa esta petición, que los creyentes podamos hacer la voluntad de Dios. Pero surge un primer aspecto que debemos definir, y es, ¿qué es la voluntad de Dios? Allí en el versículo 10. ¿Qué es la voluntad de Dios? Allí en el versículo 10. Eso es lo primero
que nosotros debemos resolver. En las Escrituras, hermanos, como ya hemos aprendido en otras ocasiones, hay por lo menos dos dimensiones de la voluntad de Dios que nos ayudará a recordar la Escritura para aprender un poco más a lo que Cristo se refiere aquí. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios en la Biblia tiene dos dimensiones y al entender esas dos dimensiones, vamos a entender qué es lo que debemos pedir aquí que podamos hacer, o sea, cuál es la voluntad de Dios. Para ello, quiero que recordemos un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio, capítulo 29. Si quieren, me pueden acompañar allí. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que es un pasaje que presenta estas dos dimensiones de la voluntad de Dios. Y voy a leer el pasaje, manos a favor de ustedes. Dice así: las cosas que secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las que reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En este versículo están esas dos dimensiones de la voluntad de Dios. Por un lado, está las cosas secretas, lo que ha sido llamado como la voluntad secreta de Dios. Y por otro lado, están las cosas reveladas, que han sido llamadas la voluntad revelada de Dios. ¿Qué significan estos dos tipos o estas dos dimensiones de la voluntad de Dios? Las cosas secretas se refieren a el decreto de Dios o se refieren al plan soberano de Dios de todas las cosas, de todas las personas y de todos los sucesos que iban a ocurrir en la historia de la humanidad. Eso ya lo hemos aprendido meses anteriores en las clases del decreto de Dios. Dios hizo un plan de todas las cosas, todas las personas, todos los acontecimientos que se van cumpliendo a lo largo de la historia. Es decir, que el hecho de que algo suceda hoy significa que Dios lo planeó en la eternidad pasada. Todo ha sido planeado milimétricamente por el Señor y todo lo que ocurre hoy ocurre porque el Señor lo planeó. Y esta voluntad es lo que Dios quiso, por eso se llama voluntad, lo que Dios quiso que en la historia de la humanidad ocurriera y es secreta porque nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Nosotros sabemos lo que ocurrió, pero no sabemos lo que va a ocurrir. No sabemos en 5, 10 o 15 minutos qué vaya a ocurrir. No sabemos si el Señor nos deje terminar este sermón hoy. No sabemos qué puede ocurrir dentro de unos segundos. Así que a esto se le conoce como la voluntad secreta o el decreto de Dios. Y esa voluntad secreta se cumple a través de algo que se conoce como la providencia de Dios. La providencia es todo lo que está ocurriendo, todo lo que Dios va dirigiendo en este mundo para que se lleve a cabo. La palabra de Dios en varias partes afirma esta voluntad secreta y hay un pasaje que quisiera leerles que escribió el profeta Jeremías en medio del juicio de Dios, en medio del juicio de Dios. Y él dice allí en Lamentaciones 3, 37 y 38, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces, ¿quién será aquel que diga que Dios no es soberano y que no ha decretado todas las cosas? Dice, de la boca del Señor, de su decreto, ha salido tanto las malas cosas que ocurren como las buenas, y todo esto lo hace Dios para
llevarse la gloria y para cumplir sus propósitos santos y sabios. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿es por esta voluntad que debemos orar que se cumpla, que se haga? Es decir, cuando pedimos, Señor, que tu voluntad se haga, ¿es por esta voluntad de decreto, por esta providencia que oramos al Señor? Y la respuesta es no. No oramos para que se cumpla la voluntad de decreto de Dios, porque esta voluntad ya se está cumpliendo, porque esta voluntad ya se está haciendo. Nosotros no sabemos todo lo que va a ocurrir, pero Dios lo ha planeado y lo está haciendo, de manera que no podemos decir, Señor, que se vaya cumpliendo tu decreto, porque sería pedir algo que ya se está llevando a cabo. De manera que Cristo, cuando dice en Mateo 6, que se haga tu voluntad, no se está refiriendo a la voluntad secreta o al plan soberano o al decreto de Dios. Él se está refiriendo a un segundo aspecto de la voluntad de Dios que ya vamos a considerar. Pero antes de considerarlo, quisiera decir algo respecto a esta primera voluntad. Que el decreto de Dios, hermanos, se esté cumpliendo, se esté haciendo, no significa que uno no pueda orar por esto, pero hay que saber cómo orar por esto. Una oración que nosotros podemos hacer para orar por el decreto de Dios, por la voluntad soberana de Dios, es muy similar a lo que en uno de los puntos de esta mañana se trató en el estudio de la escuela dominical, y es que frente al decreto de Dios, frente a la providencia de Dios, nosotros podamos tener una actitud mansa, una actitud tranquila, una actitud reflexiva, como dice Eclesiastés, en el día del mal considera. Es decir, hermanos, que una oración que podemos hacer por la voluntad de decreto y por las providencias de Dios es pedir, Señor, que frente a estas cosas que están ocurriendo, y especialmente las malas, que no nos gustan, quieras tú hacerme paciente, hacerme manso, hacerme tranquilo, pacífico, contento, porque la tendencia nuestra, cuando hay algún suceso que nos perturba, nos ofende o nos aflige, es ¿cuál? ¿Cuál es la tendencia nuestra? La tendencia nuestra es molestarnos, quejarnos, mostrar descontento, y entonces una oración adecuada que podemos hacer frente a las providencias de Dios es: Señor, ayuda a que nuestro corazón esté reposado y esté tranquilo frente a las providencias que no nos gustan, que sabemos que tu misma mano ha traído para nosotros. Entonces, ahora veamos la segunda dimensión de la voluntad de Dios, y es esta de la que Cristo está hablando en el pasaje de Mateo capítulo 6. Cuando leemos ahí en Deuteronomio 29, las cosas secretas, pero luego dice, más las que, más las reveladas son para nosotros, y luego dice, para que cumplamos, para que cumplamos. De manera que esta voluntad revelada se refiere a lo que Dios ha dicho concretamente que nosotros debemos hacer. ¿Sí? El decreto o la voluntad secreta se refiere a lo que Dios hace y va a hacer, pero la voluntad revelada, lo que está escrito en la Biblia, se refiere a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a lo que Dios quiere que nosotros pensemos, lo que Él quiere que nosotros vivamos, lo que Él quiere que nosotros decidamos. Esa es, hermanos, la voluntad revelada de Dios. Es lo que Dios ha dejado en las Escrituras. Es todo el Antiguo y Nuevo Testamento que nos dice cómo nosotros debemos vivir en esta vida. Esa es la voluntad revelada
que también se conoce como la voluntad preceptiva por preceptos. Son los preceptos que Dios nos ha dado. En ese sentido, hermanos, cuando Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, pidamos para que hagamos su voluntad, se refiere a su voluntad revelada. Es decir, Cristo dice, pidamos para que podamos cumplir lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos manda a hacer? Bueno, hay muchos mandatos, ¿verdad? Hay muchos preceptos, hay muchas leyes que Dios nos ha mandado. Creer en Él, arrepentirnos, obedecerlo, servirle, adorarle, amarle. Hay muchos mandatos que Él nos ha dado y son por esos mandatos por los que Cristo nos está diciendo que debemos pedir para poder cumplirlos. Más al final, veremos específicamente cómo integrar estas peticiones, cómo confeccionar estas peticiones en nuestras propias oraciones. Pero quiero decir algo aquí, hermanos, antes de ver otro aspecto de la voluntad de Dios, y es lo siguiente, hermanos, y yo creo que es la experiencia de todos nosotros aquí, y es que a medida que la vida cristiana va pasando, a medida que cada uno de nosotros va acumulando más años, a medida que vamos conociendo más la palabra del Señor, vamos conociendo más pecados en nuestro corazón, pero también vamos descubriendo que hay cosas que debíamos hace muchos años estar obedeciendo y que llegado todavía este tiempo, después de conocer esas cosas, no obedecemos. Entonces, a medida que pasa la vida cristiana, nos damos cuenta de eso, de que no solamente no hay que hacer lo malo, ¿cierto? Sino que también hay que hacer lo bueno. Y la vida cristiana no se trata solamente de abstenerse de hacer lo malo, ese es el 50% de la vida cristiana, abstenerse de hacer lo malo, sino también debemos empezar a hacer lo bueno. Y hay muchas cosas que nosotros no hacemos todavía, que son las cosas buenas que como cristianos deberíamos hacer. Y por eso cuando oramos, no solamente debemos decir, por poner un ejemplo muy básico, Señor, guárdame de mentiras y de engaños. Guárdame de no mentir. No solamente debemos orar así, sino que debemos orar también, y Señor, hazme decir la verdad. Y no solamente no hacer lo malo, sino también orar para que el Señor nos ayude a hacer lo bueno. Y eso nos lleva también en este mismo punto a entender no solamente qué es la voluntad de Dios, ya sabemos que se refiere a los mandatos de la palabra de Dios, sino también, hermanos, creo que debemos entender un poco más qué significa hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Y una respuesta muy breve o tal vez algo simple podría ser, pues hacer la voluntad de Dios es obedecer lo que Dios ha mandado, ¿verdad? Obedecer lo que Dios ha mandado. Pero quiero ampliar un poco más algunos aspectos de lo que es obedecer lo que Dios ha mandado. Y déjenme muy rápido mencionar 4 aspectos de lo que implica obedecer a Dios. 4 aspectos de lo que implica obedecer a Dios. En primer lugar, la obediencia de los cristianos debe ser una obediencia evangélica y no legalista. Es el primer aspecto. La obediencia de los cristianos debe ser una obediencia evangélica y no legalista. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con obediencia evangélica y no obediencia legalista? Básicamente, hermanos, que nosotros obedecemos la palabra de Dios no para obtener la salvación.
obedecemos los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, no como una manera de obtener la salvación. Si obedecemos los mandatos de la palabra de Dios como un medio para ser salvos, ¿cómo se llama eso? Legalismo, es una forma, ¿no? De legalismo. El legalismo, en una forma, es tratar de obedecer para ser más aceptados por Dios, tratar de obedecer para ser más agradables salvíficamente a Dios. Y eso no es así. De manera que los cristianos tenemos que obedecer es porque ya hemos sido salvos. Obedecemos como resultado de la redención que es en Cristo. No obedecemos para alcanzar el perdón de pecados, ni obedecemos para alcanzar la vida eterna, sino que obedecemos porque ya hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. La obediencia entonces es el resultado de la salvación, es el resultado de la verdadera fe salvadora. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la verdadera obediencia de ese hágase tu voluntad debe ser una obediencia interna y no tan solamente externa. Una obediencia interna y no tan solamente externa. Ya hemos hablado, hermanos, lo fácil que es obedecer externamente frente al público, lo fácil que es orar frente al público, lo fácil que es cumplir cosas externas de la religión cristiana. Es muy fácil. Pero Dios es un Dios que no mira solamente lo externo, sino que especialmente mira el alma y el corazón. Un autor señala que la obediencia del alma es el alma de la obediencia. La obediencia del alma es el alma de la obediencia. De manera que principalmente la obediencia a Dios debe ocurrir ¿en dónde? En nuestra alma y en nuestro corazón, y luego entonces esta se hace visible o se exterioriza. La obediencia externa se puede falsificar, pero la interna no. Y he pensado un poco, hermanos, por ejemplo, ¿hay en la Biblia mandamientos para el alma? Hay mandamientos para el cuerpo, pero ¿hay mandamientos en la Biblia para el alma y para el corazón? Y la respuesta es sí, y hay muchos. Por ejemplo, Dios dice, no temas, y eso es un mandamiento. Eso no es algo opcional o algo que yo debo esperar para que ocurra, sino que es algo que yo debo obedecer. O, dice la Biblia, confíen. Eso es una obediencia en el alma, en el corazón, algo que yo debo hacer, algo que debo obligar a mi alma a hacer. O la Biblia dice, quítese la amargura de ustedes, quítese la amargura. La amargura es nada más que algo en el interior. Entonces, hay algo que yo debo hacer en el alma para poder quitar la amargura. O Dios dice, regocíjense, ¿no? Alégrense, gócense. Eso también es un mandato interno al corazón, al alma. O por ejemplo, Dios dice, guarden el día del Señor. Eso es un mandato externo, ¿cierto? Porque hay cosas que uno hace para guardar el día del Señor. Pero Dios también dice, deleítese en el día del Señor. Así que no solamente es guardarlo, no solamente hay un acto externo, sino que también hay un acto interno. Debe haber, hermanos, un deleite en los mandamientos de Dios como en el día del Señor. O dice la Biblia, arrepiéntanse. El arrepentimiento, aunque tiene evidencia, ¿cierto? Empieza a ocurrir primero ¿dónde? En el alma, en la mente, en el corazón. Así que no debemos solamente pensar que la obediencia y la voluntad de Dios se hace con cosas externas, sino que también con asuntos internos en el alma. Tercero, la obediencia no solamente es evangélica, no solamente interna, sino que también la obediencia a Dios debe ser minuciosa y no solamente en general, minuciosa
y no solamente en general. Un autor pone una ilustración de un instrumento de cuerdas, ¿no? Normalmente nuestras guitarras hoy en día tienen 6 cuerdas, pero ¿qué pasa si una de esas 6 cuerdas está desafinada? ¿Qué pasa? Y usted intenta interpretar alguna canción. ¿Qué pasa? Pues que aunque las demás 5 cuerdas estén afinadas, no se va a escuchar bien la canción que se está interpretando. Es decir, todas las cuerdas o la música no va a sonar bien. Asimismo, hermanos, pasa con la obediencia de los cristianos o todas las cosas que el Señor manda, porque donde hay cosas en las que no obedecemos, esa vida no agrada totalmente a Dios. Cristo habló de los mandamientos más pequeños. Cristo habló de las cosas más pequeñas de la ley, de la jota y de la tilde. Y eso no es legalismo, ver la letra pequeña de los mandamientos, sino es un corazón que mientras pasa el tiempo y va madurando, quiere también obedecer las cosas más pequeñas que Dios en su palabra ha mandado. Algunos, por ejemplo, se jactan de que obedecen la primera tabla de la ley. Según ellos, aman a Dios, guardan el día del Señor, no usan el nombre de Dios en vano, no tienen ídolos, pero la segunda tabla de la ley no la cumplen. No aman a los demás, no quieren tener nada que ver con los demás, solo quieren su religión privada, pero no quieren una religión comunitaria, que es como la segunda tabla también lo enseña. O podría ser viceversa, ¿no? Se jactan en el cumplimiento de la segunda tabla, pero la primera tabla no la cumplen, hablando de la ley de Dios. Así que, hermanos, la obediencia es minuciosa y no solamente general. Pero también, en cuarto lugar, la obediencia debe ser deleitosa y no gravosa. La obediencia debe ser deleitosa y no gravosa. Seguramente a ustedes, hermanos, les ha pasado como a mí, que hay mandamientos que nos producen cierta resistencia, cierta carga, cierta pereza, cierto desánimo, que no nos gustaría hacer eso, pero que claramente aparecen ahí en la palabra. Y uno debe preguntarse cómo poder hallar deleite en ciertas cosas que Dios nos ha mandado. Cómo hallar deleite en los mandamientos de Dios. Y una de las maneras, hermanos, que ayuda mucho a poder convertir los mandamientos que nos parecen carga en mandamientos deleitosos es poder combinarlos o relacionarlos con la obra y el amor de Cristo. Déjenmelo explicar así. Una ilustración como para tratar de entenderlo, ¿no? Piensen ustedes en esa cobija grande, que es gruesa y que usted la moja, la pone a lavar. Bueno, esa cobija cuando se moja, ¿cómo queda? Muy pesada, ¿no? Muy pesada. Cuando se seca la cobija, ya queda más liviana, ¿no? Bueno, hay algo que nosotros debemos hacer con los mandamientos de Dios para que dejen de ser tan pesados y se vuelvan livianos. ¿Qué es lo que le quita el peso a los mandamientos? ¿Qué es lo que le quita la carga a los preceptos de Dios? La respuesta es el amor de Cristo. ¿Cómo así el amor de Cristo? Nosotros debemos conectar la obediencia a los mandamientos de Dios con el siguiente pensamiento, y es el pensamiento de que Cristo nos ha salvado de nuestros pecados, de que Cristo nos ha amado tan infinitamente que lo mínimo que podemos hacer es obedecerle. Debemos meditar en esa obra tan amorosa de nuestro Señor Jesucristo para que la obediencia a los mandamientos
no sea una carga, sino que sea un deleite. Juan, el apóstol, dijo, nosotros le amamos a Él, o prácticamente le obedecemos a Él, porque ¿qué? Él nos amó primero, es decir, que pensar en el amor de Cristo es un estímulo grande para poder obedecer esos mandamientos que nos parecen pesados. Por ejemplo, a usted le cuesta, vamos a suponer, ser generoso con las ofrendas al Señor. A usted le cuesta mucho y siempre tiene usted una buena excusa para no dar generosamente al Señor. ¿Cómo usted vence esa carga que tiene su corazón para ser generoso con el Señor? Lo que usted debe hacer es pensar en cómo el mismo Cristo se entregó, cómo entregó todo su ser para nuestra salvación, y ese pensamiento entonces ayuda a despojar del peso de ser generosos con el Señor. Así que siempre que haya un mandamiento que nos pese, debemos relacionarlo o debemos filtrarlo por el amor de Cristo para que ese amor convierta el deber en un deleite. El amor de Cristo convierte los deberes pesados, aunque en realidad no son pesados, lo que lo hace pesado es nuestro propio corazón, pero el amor convierte el deber en un deleite. Así, hermanos, debemos orar al Señor. Cuando decimos hágase tu voluntad, debemos orar para que nuestra obediencia sea una obediencia evangélica y no legalista. Una obediencia no solamente externa, sino también interna. Una obediencia minuciosa y no solamente general. Y una obediencia deleitosa y no que sea una carga para el corazón. Eso debemos incluirlo en nuestras oraciones. Pero volvamos a Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6, nuevamente en el versículo 10, dice, hágase tu voluntad. Y luego, ¿qué palabra sigue ahí? ¿Un qué? Un cómo, ¿no? Un cómo. Es decir, que el Señor Jesucristo va a hacer aquí una comparación de cómo es que debería ser la obediencia de los cristianos al Señor. ¿Cómo es que nosotros debemos pedir que podamos cumplir los mandamientos de Dios? Dice, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que el estándar o el modelo para nosotros obedecer es el modelo o el ejemplo que nos dan quienes. Los ángeles, que son las criaturas que obedecen a Dios en los cielos. Es decir, que Cristo aquí nos está haciendo una invitación a considerar cómo es que los ángeles en el cielo obedecen y que de esa misma manera en que los ángeles obedecen en el cielo, es que nosotros deberíamos pedir que podamos obedecer en la tierra. Entonces pregúntese por un momento, ¿cómo obedecen los ángeles? ¿Cómo obedecen los ángeles? Entonces ahí tenemos eh, mucho que estudiar. Las escrituras hablan mucho acerca de cómo los ángeles obedecen a nuestro Dios allí en los cielos. Y para ello quiero que consideremos un par de pasajes para hacernos una idea general. Vamos al Salmo 103. Y en los versículos 20 y 21 encontramos un buen ejemplo bíblico acerca de cómo los ángeles obedecen para que nosotros aprendamos también a obedecer como ellos y a pedir que podamos obedecer como ellos. Dice el versículo 20 así: bendecid a Jehová, vosotros, ¿quiénes? Sus ángeles,
poderosos en fortaleza, y aquí está la parte que nos interesa, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Luego verso 21. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bueno, hay varias palabras hebreas en el versículo 20. Dice ejecutar su palabra. Esa palabra, ejecutar. Y luego también dice obedecer, ¿sí? Ejecutar y obedecer. Y al final del 21 dice hacer su voluntad. Esas palabras nos enseñan algo de la manera como los ángeles obedecen. Y déjenme decir tres cosas respecto a esos términos que aparecen allí. En primer lugar, hermanos, lo que debemos aprender de la obediencia de los ángeles es que ellos obedecen, sencillamente. Ellos obedecen. Y eso es lo primero que debemos aprender. Es muy obvio, pero ya en eso nos superan a nosotros. Ellos obedecen, sencillamente. Ellos le hacen caso a la voluntad de Dios, al precepto de Dios, al mandamiento de Dios. Ya en eso, los ángeles nos están dando un gran ejemplo, porque todo lo que el Señor les ha dicho, ellos lo hacen. Estos ángeles no necesitan sobornos, no necesitan promesas, no necesitan amenazas tampoco, sino que ellos obedecen por puro y santo deleite. Ellos encuentran su plenitud en ser los instrumentos de Dios. Ellos quieren que Dios sea glorificado, no buscan su propia gloria ni su propio honor. Así que en eso ya los ángeles nos llevan mucha ventaja, porque ellos obedecen. Pero segundo, hay otra cosa que llama la atención de la obediencia de los ángeles, y es que ellos obedecen rápido. Ellos obedecen rápido. De hecho, la palabra, cuando dice allí ejecutar su palabra, y en el verso 21 cuando dice ejércitos, este término ejecutar está muy relacionado con los mandatos que da un capitán a su ejército. Normalmente, y si aquí hay manos o hermanos o personas que han estado o que han tenido alguna relación con la milicia, ¿cómo debe un soldado obedecer a su capitán o a su general? Inmediatamente lo dice, el soldado debe responder. Así que estos términos apuntan a eso, a una obediencia casi que inmediata, a una obediencia, hermanos, que no razona, una obediencia que no intenta sacar alguna excusa o postergar, sino una obediencia que es rápida e inmediata. De hecho, hermanos, de hecho, cuando uno de los ángeles viene hacia el profeta Daniel, cuando Daniel está orando, dice, y uno de los ángeles vino con presteza. ¿Sí recuerdan esa palabra? Vino volando con presteza. La palabra presteza es una palabra que se refiere a la diligencia o a la rapidez con la que ese ángel de parte de Dios vino a enseñarle a Daniel algunas verdades proféticas. De manera, hermanos, que lo que debemos meditar aquí es lo siguiente. Postergar la obediencia es desobediencia. Piensen en eso. Postergar la obediencia es una forma de desobediencia. Debemos afirmar que sí lo es, porque ¿por qué postergar? ¿Cuál es la razón para aplazar la obediencia? ¿Queremos tener algún lapso para ser rebeldes y después ahí sí obedecer? Así que en esto también tenemos que aprenderle a los ángeles. Los ángeles obedecen rápido, obedecen pronto, son diligentes para obedecer. Pero también una tercera característica de los ángeles, no solamente obedecen rápido, sino que los ángeles también obedecen todo, todo, sin excepción. Los ángeles no seleccionan qué mandamiento sí,
qué mandamiento postergar o cuál otro no, sino que ellos tienen una obediencia total e íntegra a la voluntad de Dios. Piense esto, hermano, si tal vez le ayuda o me ayuda a mí a hacerme entender un poco más. Imagine que usted puede un día viajar al cielo, así como Pablo fue arrebatado, ¿no? Un día usted viaja al cielo y usted ve las cosas allí en el cielo, ve los ángeles, ve al Señor, ve todo lo que están haciendo. Eh, Tal vez eso que usted ve allá fue lo mismo que vio Pablo. Y por eso Pablo dice, vi cosas que no le es dado al hombre expresar. Tal vez Pablo, solamente es una suposición, vio ángeles trabajando y obedeciendo a la voluntad de Dios. Y piense que en esa visión, ¿no?, de los ángeles allí en el cielo, trabajando y haciendo la voluntad de Dios. No sé si usted ha visto las películas cuando presentan, o bueno, en la realidad, ¿no? La bolsa de valores en Nueva York, que todo el mundo es corriendo y afanado. Bueno, las personas lo hacen por el dinero, ¿verdad? Pero los ángeles no. O piense, un ejemplo más cercano, no sé si alguno ha almorzado allí en frente del CAI, de la pollería. Uno va y eso está así, pero ¿cómo están los trabajadores? Están todos haciendo algo, ocupados, atareados, gritando, haciendo, bueno, algo así, hermanos, algo así es la obediencia que los ángeles le ofrecen a Dios, y algo así entonces es la obediencia que nosotros le debemos a nuestro Señor. Así que en oración debemos orar: Señor, ayúdanos a obedecer como los ángeles, ayúdanos a obedecer rápido como los ángeles y ayúdanos a obedecer en todo como los ángeles lo hacen. Esa debe ser nuestra oración. Ahora, esto nos lleva a una segunda consideración, y es una presuposición que hay en esta petición. Ya vimos entonces significados, ya sabemos qué es la voluntad de Dios y ya vimos qué es obedecer la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver una presuposición, un presupuesto que hay en esta petición para poderlo entender. Hermanos, cuando usted le pide algo a alguien, sencillamente es porque usted no tiene eso que está pidiendo. Cuando usted le pide un favor a alguien, es que usted le está pidiendo algo o que esa persona haga algo por usted que usted no tiene. Cada una de las 6 peticiones del Padre Nuestro presuponen algo que nosotros no tenemos. Y algo muy importante. Por ejemplo, en la primera petición, santificado sea tu nombre, ¿qué es lo que no tenemos? ¿De qué es lo que carecemos cuando pedimos que tu nombre sea temido, reverenciado, santificado? Pues se presupone que por naturaleza nosotros no queremos ni podemos temer a Dios, y por eso le pedimos que nos ayude a temerle. O cuando le pedimos, venga tu reino. ¿Por qué pedimos eso? Porque se presupone que por naturaleza la humanidad no quiere y no puede participar ni adelantar el reino de los cielos por sí misma. Y en esta tercera petición, ¿qué se presupone cuando pedimos hágase tu voluntad? ¿Qué se presupone ahí? Ahí se presupone que por naturaleza nosotros no queremos ni podemos cumplir la voluntad de Dios, ¿no? La palabra del Señor dice que nuestra carne es contraria a Dios, que nuestra carne tiene una enemistad contra Dios, que somos resistentes a hacer lo que Dios ha mandado, pero al mismo tiempo inclinados a hacer nuestra propia voluntad. Así que esa es la presuposición de esta petición, que por naturaleza somos resistentes a hacer lo que Dios ha mandado y al mismo tiempo somos inclinados
a hacer nuestra propia voluntad. Y no estoy hablando, hermanos, de los incrédulos, sino que estoy hablando de los creyentes. Todos nosotros aún seguimos teniendo una resistencia por naturaleza a los mandamientos de Dios. Los resistimos, no nos agradan y nos inclinamos más bien a hacer lo que nuestro yo, nuestra carne y nuestra propia voluntad quiere. Y esta resistencia se manifiesta de muchas maneras ante los mandamientos de Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando escuchamos un mandamiento de Dios, cualquiera que sea, nos parece aburrido o nos parece radical, extremo, o nos parece absurdo. Decimos, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Sí? O escuchamos un sermón. Bueno, mientras lo escuchamos, la naturaleza corrupta nos hace distraer, nos hace no prestar atención, nos hace decir, estoy cansado, estoy ocupado, estoy cargado con mi aflicción, no hay espacio en mi mente para la palabra de Dios. O la clásica, eso es legalismo, entre otras muchas excusas que nuestra propia carne trae para resistirse a los mandamientos de Dios. Incluso cuando sabemos lo que es recto, nos sentimos inclinados a resistirlo, a transgredirlo, a olvidarlo. Por eso, hermanos, debemos pedir al Señor que por su gracia nos capacite, eliminando esta resistencia natural que hay en el corazón ante los mandamientos de Dios, que elimine toda pereza, que elimine toda ignorancia, que elimine cualquier rechazo y resistencia que tengamos hacia la palabra de Dios, porque el problema principal de esa resistencia a los mandamientos de Dios no es ni la salud, no es ni el cansancio, no es la economía, no es la falta de educación. Nada de esto es la principal causa de nuestra resistencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es, hermanos, la principal causa? ¿Cuál es? La naturaleza corrupta con la que cada uno de nosotros todavía contamos. Nuestra naturaleza caída todavía resiste a la palabra de Dios, y la forma de darle un primer golpe y un primer ataque a esa naturaleza corrupta es la oración. Si usted quiere vencer en áreas de su vida esa resistencia, lo primero que debe hacer es orar específicamente. Ese es el primer golpe, el primer ataque que se le debe dar a nuestra naturaleza corrupta. Y quisiera recordar, hermanos, una frase muy famosa de Agustín de Hipona, ahí aparece en la pantalla. Escribió en su libro de Confesiones lo siguiente: da lo que mandas y manda lo que quieras. Él escribió eso, pero traducido a una versión actual, más clara, es algo así: Señor, ordéname lo que tú quieres o lo que tú quieras, pero concédeme la gracia. ¿Para qué? Para cumplirlo. Señor, ordéname lo que tú quieras, pero concédeme la gracia para cumplirla. Con esta frase, este teólogo lo que estaba diciendo es: nosotros, por nuestra propia capacidad natural, no podemos obedecer a Dios. Necesitamos que la gracia de Dios opere en nosotros para que podamos darle cumplimiento a sus mandamientos. Y no estoy hablando del incrédulo, no estoy hablando de él, estoy hablando del creyente. El creyente necesita todavía de la operación de la gracia de Dios en su corazón para poder cumplir lo que Dios ha pedido. Entonces, digamos como Agustín: Señor, mándame lo que tú quieras, pero capacítame con tu gracia para poder cumplirlo. Esa es una correcta oración. Y por otro lado,
nos hace pensar en algo, y es que hasta el día de hoy, todo lo que ustedes y yo hemos podido cumplir, todo lo que hemos obedecido realmente al Señor, ¿por qué ha sido? ¿Cuál es la causa de que hemos podido obedecer al Señor? Ha sido la gracia de Dios que ha obrado en nuestro corazón. Así que ninguno aquí debe atribuir su obediencia a sus propios méritos, sino que debe atribuir su obediencia a la gracia de Dios que sigue operando todavía en los corazones de cada uno de nosotros para seguirle obedeciendo. Pero quiero decir algo a los no creyentes en esta parte de este sermón. ¿Cuál es el deber principal que un no creyente debe obedecer según la palabra de Dios? ¿Cuál es el mandamiento que un no creyente debe obedecer? Bueno, la Biblia dice que debe creer en Jesucristo y arrepentirse de su pecado. Estas dos cosas son presentadas en el Evangelio como mandamientos que Dios da al incrédulo. Creer en Jesucristo y arrepentirse de su pecado. Pero ¿puede el inconverso, por su propia capacidad, creer en Jesucristo y arrepentirse de su pecado? ¿Podíamos nosotros, cuando éramos inconversos, creer en Jesucristo y arrepentirnos de nuestro pecado? No podíamos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos cumplir la conversión que Dios nos estaba pidiendo. Es necesario también para el incrédulo que si quiere creer y arrepentirse para ser salvo, la gracia de Dios opere primero en su corazón soberanamente, regenerándolo, para que pueda entonces creer y arrepentirse. De manera que ya se ha dicho entre nosotros que una primera oración que un incrédulo puede hacer para ser oído por el Señor es: Señor, concédeme la misericordia, concédeme la gracia para poder creer y arrepentirme, porque ese es el principal deber. Al incrédulo, al inconverso que esté entre nosotros aquí, debemos decirle que no le sirve de nada obedecer al Señor en otras cosas, en un sentido hablando. ¿En qué sentido? No le sirve para su salvación. Obedecer no le sirve para su salvación en otras cosas. No le sirve. Sí le sirve para otras cosas en su vida, le es útil hacer buenas obras o hacer obras, pero lo que más necesita el incrédulo es este principal mandamiento: creer y arrepentirse de sus pecados. De ahí empieza ya a obedecer lo demás, pero de nada vale, salvíficamente hablando, obedecer todos los mandamientos si no ha creído en Jesucristo y no se ha arrepentido de sus pecados. Así que, si no lo ha hecho, arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Así que esta es la presuposición de esta oración, y es que por naturaleza nos resistimos a cumplir, y por eso es que hay que orar, por eso es que hay que orar. Y eso nos lleva, hermanos, a una última consideración muy breve, muy rápido, para que podamos practicar esta oración. Y ese es nuestro tercer punto, la práctica concreta de el hágase tu voluntad. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? En primer lugar, ahí va apareciendo también, podemos orar así: Señor, danos un mayor entendimiento de tu voluntad revelada. Es decir, no podemos obedecer lo que no conocemos. No podemos cumplir lo que no sabemos que Dios ha mandado. De manera que el conocimiento es el fundamento para la obediencia. Por eso debemos orar al Señor: Señor, danos conocimiento de la voluntad revelada. Muéstranos qué cosas debemos obedecer que no estamos obedeciendo. Quítanos la pereza, la ceguera, la ignorancia. Muéstranos la letra pequeña de tus mandamientos. Muéstranos los detalles,
los mandamientos pequeños y los grandes, como el hermano Gonzalito lo mencionó. Dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así que esa es una primera oración que podemos hacer. Pero, hermanos, recuerdan que la ocasión anterior dijimos que cada oración que hacemos es un compromiso con esa oración. ¿Se acuerdan? Cada oración que hacemos es un compromiso con la oración que hacemos. Es decir, que si usted pide para entender más la voluntad de Dios, ¿qué debe hacer usted? ¿A qué se debe comprometer usted? Si usted ora por eso, ¿cuál debe ser su compromiso? Su compromiso es abrir la Biblia y estudiarla. Su compromiso es buscar en su iglesia todos los espacios de edificación para ser más edificado y conocedor de la palabra. De manera que sería una gran hipocresía y una gran contradicción que usted diga: ay, Señor, muéstrame tu palabra, pero no quiere participar de ninguno de los espacios de estudio en la iglesia, o no quiere poder sacar tiempos diarios de estudio de la palabra del Señor en forma privada. Una segunda petición también que se deriva, hemos visto, es esta: Señor, elimina la resistencia de nuestro corazón a tu voluntad revelada. Podemos pedirle al Señor que venza esa falta de disposición que tenemos. Y quiero preguntarles, ¿cuál mandamiento de Dios le cuesta más en este momento? Piense por un momento qué cosa de la vida cristiana le cuesta más a usted en este momento. Yo tengo aquí una lista. Por ejemplo, la pureza de la mente, el día del Señor, la adoración familiar, ser generoso, ser amoroso, evangelizar, ser paciente, usar la vara para con los hijos, respetar a su esposo, amar a su esposa, orar. ¿Cuál mandamiento es el que más le cuesta a usted de estos o de todos los que el Señor nos ha dado? Mandamientos internos, externos. ¿Cuál? Bueno, debe empezar a orar, debe empezar a orar. Y si usted dice todos, pues entonces de orar por todos, sus oraciones van a ser mucho más largas. En tercer lugar, otra oración que podemos hacer aquí también es: Señor, capacítanos para obedecer tu voluntad revelada como los ángeles obedecen. Que podamos obedecer rápido en todo, que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer, que nos haga aptos para toda buena obra y que seamos como los ángeles en el cielo que le obedecen al Señor. Y por último, podemos orar también, como lo mencioné al principio: Señor, haznos pacientes, dóciles frente a tu voluntad secreta o frente a tu providencia. Haznos pacientes, contentos, alegres, tranquilos frente a tu providencia. Y eso, hermanos, es una oración que debemos hacer, porque las aflicciones de este mundo caído son grandes, ¿no? Piensen en un momento las aflicciones de Venezuela en este momento, de esas personas tan grandes. Si fuera usted el que está en este momento allí, vamos a decir, bajo los escombros todavía, vivo, esperando que lo rescaten, ¿cuál debería ser como cristiano una actitud o la actitud? ¿Sí? Debemos orar, hermanos, porque por naturaleza nuestra actitud va a ser queja, protesta, ¿sí? O estar indignados, ofendidos, pero que el Señor nos ayude a aceptar sus providencias de la manera más dulce, tranquila, sabiendo que a través de esto Él cumple sus propósitos. Y así, hermanos, en conclusión,
esta pequeña parte del Padre Nuestro nos enseña que debemos orar para que obedezcamos lo que Dios ha mandado, porque por naturaleza somos resistentes a obedecerle. Quiero, hermanos, decirles algo para finalizar, y es que tratemos de, en nuestras oraciones privadas, tratemos de incluir siempre tópicos o temas de estas tres peticiones que hemos hecho. Es decir, cada día en oración, ore, así sea corto, mientras se acostumbra a integrarlo bien. Señor, ayúdame a poder cumplir mejor tal mandamiento. Ayúdame a poder cumplir tal cosa. Ayúdame, Señor, en tal otra cosa. Que empecemos, hermanos, a integrar desde hoy en nuestras oraciones estas cosas que el Señor nos manda que debemos orar, y que podamos entonces serle agradables al Señor por amor y por gratitud a Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a hacer su voluntad revelada y a ser mansos ante su voluntad secreta.